Es posible que haya personas a las que Dios no pueda salvar. Aunque su amor y gracia son infinitos, la Biblia nos advierte sobre actitudes y corazones que se niegan a recibir su salvación. En Hebreos 10, 26, 27 leemos: si seguimos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Estas palabras no solo son una advertencia, sino un llamado a examinar nuestra relación con Dios y asegurarnos de que nada nos aleje de su misericordia. Hoy exploraremos los tipos de personas que, según las Escrituras, cierran la puerta a su redención. Descubrirás verdades profundas que pueden transformar tu vida y llevarte a reflexionar sobre la increíble oportunidad que Dios nos ofrece. ¿Estás listo para entender cómo evitar estas trampas espirituales y vivir plenamente en su gracia? Dios, en su infinita misericordia, ha extendido una invitación de salvación a toda la humanidad. Su amor es tan vasto que abarca incluso a aquellos que se han alejado y caído repetidamente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esta invitación no puede ser forzada. Requiere una respuesta genuina, una apertura del corazón para recibir su gracia. A pesar de su paciencia, hay quienes, al conocer la verdad de Dios, deciden rechazarla deliberadamente. Este rechazo no surge de la ignorancia, sino de una decisión consciente de apartarse de su amor y su plan perfecto. En Hebreos 10:26 se nos advierte: si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Estas palabras resuenan como una advertencia solemne, recordándonos que la verdad de Dios no puede ser ignorada sin consecuencias eternas. La resistencia consciente a la verdad es más que un acto de rebelión, es un rechazo a la oportunidad de salvación. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia bíblica, desde los líderes religiosos que se opusieron a Jesús hasta los corazones endurecidos que rechazaron los llamados de los profetas. Jesús mismo enfrentó esta actitud cuando enseñaba a las multitudes. En Mateo 23 pronunció palabras fuertes contra los escribas y fariseos, quienes, aunque tenían pleno acceso a las Escrituras y el conocimiento de la ley, cerraron sus corazones al mensaje de gracia que él trajo. Su oposición no era fruto de un malentendido, sino de un rechazo deliberado de la verdad, motivado por orgullo, miedo y una búsqueda de poder que los alejaba del propósito de Dios. Es fácil pensar que estas actitudes pertenecen únicamente a los tiempos bíblicos, pero el rechazo a la verdad de Dios sigue siendo una realidad hoy. A veces este rechazo se manifiesta de manera abierta, como una negación directa de su existencia o su soberanía. Otras veces es más sutil, escondido detrás de una máscara de religiosidad que reconoce a Dios con los labios, pero niega su poder con las acciones. Este tipo de rechazo deliberado es especialmente peligroso porque endurece el corazón, creando una barrera que impide que la gracia penetre y transforme. Un ejemplo poderoso de este rechazo se encuentra en la historia de Caín. Desde el principio, Dios le mostró a Caín el camino correcto, pero él eligió ignorar esa dirección. En Génesis 4, 6, 7, Dios le advierte: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. A pesar de esta clara advertencia, Caín eligió ignorar la verdad y dejó que su enojo lo llevara al asesinato de su hermano Abel. Este acto no solo marcó su vida con tragedia, sino que también lo apartó de la comunión con Dios. El rechazo deliberado no ocurre en un vacío. A menudo es el resultado de una serie de decisiones pequeñas que endurecen el corazón gradualmente. Cada vez que ignoramos la voz de Dios o justificamos nuestras acciones contrarias a su palabra, nos alejamos un poco más de su verdad. Jesús describió esta dinámica en Juan 3, 19, 20. Esta es la causa de la condenación,
que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran malos. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Aquí Jesús expone la raíz del rechazo: el temor a la exposición, el deseo de aferrarse a las tinieblas en lugar de permitir que la luz transforme. En la actualidad este patrón puede verse en aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, pero eligen ignorarlo, ya sea por orgullo, temor o apego a sus propios caminos. Tal vez hayas conocido a alguien que rechaza la verdad de Dios con excusas como "no estoy listo" o "Dios no puede amarme después de lo que he hecho". Estas palabras, aunque parecen expresar humildad, en realidad reflejan una negación de la verdad central del Evangelio: que la salvación es un regalo inmerecido, ofrecido a través de la gracia de Dios y no por méritos humanos. Sin embargo, el rechazo deliberado no siempre es definitivo. Mientras haya vida, hay esperanza. Dios nunca deja de llamar, de buscar y de esperar que las personas se vuelvan a Él. La historia del hijo pródigo es un ejemplo conmovedor de cómo Dios recibe con los brazos abiertos a quienes regresan después de haberse alejado. En Lucas 15, 17, 20, cuando el hijo pródigo finalmente reconoce la verdad de su condición y decide regresar a su padre, no encuentra rechazo, sino un amor incondicional que lo restaura. Este relato nos muestra que, aunque el rechazo puede endurecer el corazón, la gracia de Dios es más poderosa que cualquier barrera que levantemos. Sin embargo, para quienes persisten en rechazar deliberadamente la verdad hasta el final, las consecuencias son eternas. En Apocalipsis 21:8 se nos da una descripción solemne del destino de aquellos que eligen vivir en oposición a Dios. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este pasaje no es una amenaza, sino una advertencia, un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias que trascienden esta vida. Es vital reflexionar sobre esta realidad y preguntarnos si estamos viviendo en plena aceptación de la verdad de Dios, o si, de alguna manera, hemos permitido que el rechazo se infiltre en nuestras vidas. Tal vez no sea un rechazo abierto, pero puede manifestarse en formas más sutiles, como posponer la obediencia, racionalizar el pecado o evitar confrontar áreas de nuestra vida que sabemos que necesitan cambiar. En Hebreos 3:15 se nos insta: si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Este llamado es tan relevante hoy como lo fue para el pueblo de Israel. El corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. Pero esta salvación requiere una respuesta. No podemos permanecer indiferentes ante su llamado, porque la indiferencia es en sí misma una forma de rechazo. Si hoy sientes que Dios está tocando a la puerta de tu corazón, no lo dejes para después. La verdad que estás recibiendo es una oportunidad divina, un recordatorio de que su amor y su gracia están disponibles para ti ahora mismo. El rechazo deliberado de la verdad no es solo una decisión, sino una pérdida de la oportunidad más grande que jamás se nos ha ofrecido: la comunión eterna con nuestro Creador. Pero mientras tengamos aliento, siempre hay un camino de regreso. Dios sigue llamándonos, no con condenación, sino con un amor que busca restaurar, sanar y transformar. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a esa verdad hoy? La elección está en tus manos, y las puertas de su gracia aún están abiertas para ti. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra su anhelo de acercarse a la humanidad, extendiendo su mano con amor y paciencia. Sin embargo, una y otra vez, encontramos corazones que eligen endurecerse ante sus llamados. Este endurecimiento no ocurre de repente, sino que es el resultado de rechazos repetidos, de una resistencia constante a su voz. En Hebreos 3:8 se nos advierte: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Estas palabras no solo son un eco del pasado, sino una advertencia para todos nosotros. Un corazón endurecido, al igual que una tierra seca que no puede absorber el agua, se convierte en un terreno donde la gracia de Dios no puede germinar.
El ejemplo más impactante de esta actitud lo encontramos en el relato del faraón en el libro de Éxodo. Cuando Moisés fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel, llevó consigo un mensaje claro: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, el faraón no solo rechazó este mandato, sino que endureció su corazón repetidamente, incluso frente a las señales milagrosas que Dios le mostró. En Éxodo 7:13 se nos dice: el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Este endurecimiento no solo le costó al faraón su paz y prosperidad, sino que también llevó a la destrucción de su nación y finalmente de su propia vida. Es fácil mirar la historia del faraón desde lejos y juzgar su terquedad, pero si somos honestos, también podemos ver reflejada en él nuestra propia resistencia. Cada vez que Dios nos habla y elegimos ignorarlo, cada vez que justificamos nuestras acciones o postergamos la obediencia, estamos permitiendo que nuestro corazón se endurezca un poco más. La tragedia del endurecimiento del corazón es que nos aleja progresivamente de Dios, hasta que llegamos a un punto en el que ya no escuchamos su voz, incluso cuando nos habla claramente. En Zacarías 7:12 se describe este proceso. Endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso había enviado por su Espíritu mediante los profetas. Este endurecimiento no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad de experimentar su paz y dirección. Un corazón endurecido no siempre se manifiesta en actos de abierta rebelión. A veces se oculta tras una apariencia de religiosidad. Los fariseos en tiempos de Jesús son un ejemplo de esto. Aunque conocían las Escrituras y cumplían las leyes al pie de la letra, sus corazones estaban tan endurecidos que no pudieron reconocer al Mesías que habían estado esperando. En Mateo 23:27, Jesús les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Sus corazones endurecidos no les permitieron ver más allá de las reglas y tradiciones, llevándolos a rechazar al mismo Dios que pretendían servir. Este endurecimiento puede tener muchas causas: orgullo, temor, desilusión o simplemente un deseo de aferrarnos a nuestras propias maneras en lugar de rendirnos al camino de Dios. Sin embargo, el resultado siempre es el mismo: una desconexión progresiva de su voluntad y propósito. En 1 Samuel 15:22-23, cuando el rey Saúl desobedeció a Dios al no destruir completamente a los amalecitas, justificó sus acciones diciendo que había reservado lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios. Pero el profeta Samuel lo confrontó diciendo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Saúl, incapaz de aceptar su error y arrepentirse genuinamente, permitió que su corazón se endureciera aún más, lo que eventualmente lo llevó a su caída. Hoy en día, el endurecimiento del corazón sigue siendo un obstáculo importante para la salvación. Tal vez no se manifiesta como una negación abierta de Dios, sino como una apatía espiritual, una falta de interés en buscar su presencia o una resistencia a cambiar áreas de nuestra vida que sabemos que no están alineadas con su voluntad. Cada vez que escuchamos su voz y elegimos no responder, estamos construyendo una barrera que se vuelve más difícil de derribar con el tiempo. En Proverbios 28:14 se nos da esta advertencia: «Dichoso el hombre que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en la desgracia». Sin embargo, la buena noticia es que Dios nunca deja de buscar a aquellos que se han alejado. A través de su Espíritu, Él trabaja incansablemente para ablandar incluso los corazones más endurecidos. En Ezequiel 36:26, Dios promete: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Este es el poder transformador de su gracia: tomar lo que estaba muerto y hacerlo vivo, reemplazar la dureza con sensibilidad y la resistencia con rendición.
El primer paso para permitir que Dios transforme un corazón endurecido es reconocer nuestra condición. Esto requiere humildad, un atributo que a menudo falta en aquellos que se resisten a su voz. En Santiago 4:6 se nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando admitimos nuestra necesidad de cambio y buscamos su ayuda, abrimos la puerta para que su espíritu trabaje en nosotros. La historia de David es un ejemplo poderoso de cómo un corazón endurecido puede ser restaurado. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David inicialmente trató de ocultar su transgresión. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, en lugar de justificar sus acciones o endurecerse aún más, David reconoció su pecado y clamó a Dios por perdón. En el Salmo 51, expresa su arrepentimiento con estas palabras: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta disposición a arrepentirse y buscar la restauración permitió que Dios renovara su relación con él y continuara usándolo para cumplir su propósito. Si hoy sientes que tu corazón se ha endurecido en alguna área, no es demasiado tarde para volver a Dios. Su gracia es suficiente para transformar incluso los corazones más resistentes. Pero este proceso comienza con una decisión: escuchar su voz y responder con un sí, humilde y obediente. Como Jesús dijo en Apocalipsis 3:20: Aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este llamado no es solo para aquellos que nunca han conocido a Dios, sino también para los que por cualquier razón han dejado que sus corazones se endurezcan. El endurecimiento del corazón no es un estado permanente si estamos dispuestos a rendirnos a la obra de Dios en nuestras vidas, pero requiere valentía, fe y un deseo genuino de volver a Él. Hoy es el día para permitir que su amor penetre en las áreas más profundas de tu ser, para dejar que su gracia ablande lo que se ha endurecido y para experimentar la plenitud de la vida que solo Él puede ofrecer. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu corazón? La invitación está abierta y la decisión es tuya. A lo largo de la Biblia, Dios llama a su pueblo no solo a creer en Él, sino a vivir de manera coherente con esa fe. Sin embargo, existe un tipo de persona que Dios no podrá salvar: aquellos que practican una fe hipócrita. La hipocresía espiritual no es simplemente una debilidad humana, sino una postura consciente que encierra el corazón, bloquea la autenticidad y convierte la relación con Dios en un acto superficial. Jesús enfrentó esta actitud con palabras directas y confrontativas, dejando claro que la apariencia externa no es suficiente para agradar a Dios si el corazón está lejos de Él. En los evangelios vemos cómo Jesús reserva algunas de sus críticas más fuertes para los fariseos, líderes religiosos que eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley, pero cuya fe estaba vacía de amor y sinceridad. En Mateo 23, 25, 26, Jesús declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». Estas palabras revelan que Dios no está interesado en una religiosidad de fachada, sino en una transformación genuina que comienza en el corazón. La hipocresía no es solo un problema de los fariseos, es una lucha que puede acechar a cualquiera que desee ser visto como espiritual, sin comprometerse realmente con la obra de Dios en su vida. Tal vez asistimos a la iglesia regularmente, participamos en ministerios o incluso hablamos de nuestra fe con otros, pero si nuestras acciones no reflejan un corazón alineado con los principios de Dios, estamos cayendo en el mismo error. Santiago 1:22 nos advierte: «Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esta advertencia no es una condena, sino una invitación a vivir una fe auténtica que trascienda las palabras y se manifieste en nuestras decisiones diarias. El peligro de una fe hipócrita es que no solo nos aleja de Dios, sino que también daña nuestro testimonio ante los demás. En el Salmo 51:6, David escribe: «Tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La hipocresía, por el contrario, crea una disonancia entre lo que decimos creer y cómo vivimos, haciendo que nuestra fe parezca insincera ante quienes nos observan. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 23:13, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando». Esta declaración muestra que la hipocresía espiritual no solo nos perjudica a nosotros, sino que puede ser un obstáculo para que otros experimenten la verdad del Evangelio. Un ejemplo trágico de hipocresía en la Biblia es el de Ananías y Zafira, una pareja que buscó aparentar un nivel de generosidad y devoción que no era real. En Hechos 5:1-11, ellos vendieron una propiedad y retuvieron parte del dinero, mientras fingían haber entregado todo a los apóstoles. Este acto de deshonestidad no fue solo una mentira a los hombres, sino un intento de engañar a Dios mismo. Como resultado, ambos enfrentaron un juicio inmediato que sirvió como una advertencia solemne para toda la iglesia. Este relato no está incluido en las Escrituras para provocar temor, sino para recordarnos que Dios valora la integridad y la verdad sobre cualquier apariencia externa. La hipocresía también puede manifestarse en nuestra relación con los demás. Jesús enseñó que el amor es el mayor mandamiento, pero un corazón hipócrita puede volverse insensible, juzgando a otros sin considerar nuestras propias faltas. ¿Cuál es la primera cosa en que piensas cuando hablo de Sodoma y Gomorra? ¿Alguna vez te has preguntado sobre la verdad detrás de Sodoma y Gomorra? Bienvenidos al canal. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a las notificaciones y compartirlo al final. Esto nos motiva a producir más vídeos como este. Dicho esto, acomódate y prepárate para un viaje sin igual, donde revelaremos innumerables curiosidades sobre Sodoma y Gomorra. Son más de 20 misterios y curiosidades. Desde controversias arqueológicas hasta interpretaciones filosóficas que desafían nuestra comprensión y permea la imaginación de la humanidad hasta nuestros días. ¿Estás listo para embarcarte en esta jornada con nosotros? Un aviso antes. Este vídeo traerá hechos que tal vez desconozcas. Si alguno de los hechos narrados es una novedad para ti, compártelo para que más personas tengan acceso. A lo largo de este vídeo, exploraremos los misterios, examinaremos las leyendas y cuestionaremos las verdades sobre estas ciudades ancestrales que desaparecieron misteriosamente. Sodoma y Gomorra. ¿Dónde se encuentran Sodoma y Gomorra? Estaban ubicadas en el Valle del Jordán y son mencionadas en el libro del Génesis de la Biblia como ciudades antiguas y emblemáticas. Su legado histórico resuena hasta nuestros días, aunque su ubicación exacta sigue siendo objeto de debate y misterio. Estas ciudades fueron reconocidas por su destrucción catastrófica, marcando la memoria colectiva como un evento trascendental y misterioso. La narrativa bíblica describe un evento tan grandioso que hasta hoy suscita discusiones e interpretaciones diversas, tanto en círculos religiosos como académicos. La historia de Sodoma y Gomorra es una narrativa cargada de simbolismo y significado. Su existencia y extinción ha resonado por siglos, ilustrando un hito en el viaje humano y ofreciendo reflexiones sobre moralidad, justicia divina y las consecuencias de los actos humanos. El declive de las ciudades. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un evento legendario y a menudo interpretado como un acto divino de castigo extremo. Su descripción en las escrituras sagradas evoca una imagen de catástrofe que cambió el curso de la historia de estas ciudades antiguas. Estas ciudades se hicieron conocidas por su inmoralidad y perversión, culminando en la ira divina que derribó sus cimientos. Es en el estudio bíblico donde nos damos cuenta de que el castigo fue una respuesta a la extrema maldad y transgresiones cometidas por las poblaciones de estas ciudades. La historia de aniquilamiento de las dos ciudades es un ejemplo de los augurios experimentados por aquellos que se desvían del camino de Dios. Sus ruinas son un recordatorio frecuente de cómo la moralidad y la ética pueden influir en el destino de una sociedad. En este caso, la completa ausencia de Dios en los corazones de aquellos habitantes los consumió de ira, inmoralidad y perversión, trayendo consigo el peso de la justicia divina. El declive de las ciudades, lleno de simbolismos y lecciones, se ha convertido en parte esencial de la tradición religiosa y cultural.
y sigue siendo un punto focal para discusiones sobre la justicia divina, moralidad y la ira celestial. Su importancia trasciende el contexto bíblico, sirviendo como una poderosa alegoría sobre las consecuencias de los caminos inmorales. El papel de Abraham. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra también destaca un momento crucial, en el que Abraham intercede ante Dios por las ciudades condenadas. Su acto de